Hay historias que nunca llegaron a escribirse en los libros de historia, historias que caminaron en silencio entre el polvo de los desiertos de la Pampa, en los patios del Cabildo Revolucionario, en las voces que resonaban a escondidas y en las miradas de quienes sabían que la igualdad era una promesa que siempre llegaba tarde. En este país que se soñó libre y justo, hubieron vidas que quedaron entre sombras, gauchos perseguidos, amores prohibidos y voces que no podían decir su nombre. Hoy volvemos sobre esas huellas, no para repetir el pasado, sino para preguntarnos por qué, a pesar del tiempo, la desigualdad sigue teniendo el mismo rostro. A lo largo de los siglos, la ciudadanía en Argentina se presentó como un derecho universal, pero en la práctica se evidenció un territorio desigual. Las leyes prometieron libertad, participación e igualdad. Sin embargo, desde los tiempos del virreinato hasta los primeros años de la formación e identidad nacional, muchos quedaron fuera de esa promesa. Creo que en la actualidad los derechos que más se vulneran son los derechos económicos, sociales y culturales, son aquellos que engloban los derechos laborales, de salud, de vivienda, pero también los derechos de las mujeres y de las minorías que se manifiestan en la violencia de género y discriminación. Creo que con el avance de la información y el acceso que tenemos a ella a través de las plataformas de informática, internet, el acceso en las redes sociales, es mucho más fácil que hoy en día una persona pueda tener o asesorarse de cómo poder ejercer los derechos ante la vulnerabilidad de los mismos. Es por ello que pueden recurrir a diferentes herramientas, a diferentes organismos ante eventuales situaciones y tener un panorama de cómo poder proceder ante determinadas circunstancias. Ambas obras, El rastro de la canela de Liliana Bodoc y La vuelta de Martín Fierro, escrita por José Hernández, nos revelan una misma herida, la desigualdad. Voces que son ignoradas, derechos que no se ejercen, personas maltratadas y promesas democráticas que chocan con una realidad selectiva. Para entender cómo se construyó la desigualdad en nuestra historia, es necesario mirar más allá de las fechas y los acontecimientos oficiales. Las dos obras que acompañan este documental, El rastro de la canela y La vuelta de Martín Fierro, funcionan como ventanas que nos permiten ver aquello que a veces los relatos tradicionales prefieren callar. Quienes quedaron afuera, quienes fueron silenciados y qué vida transcurrieron en los márgenes del poder. Nos muestra cómo se vivía en ese tiempo, cómo estaba estructurada. Distinta hoy, no tanto. En los últimos años del virreinato, mientras Buenos Aires celebraba con banderas y ceremonias la llegada de un nuevo rey, otra realidad se escondía en sus calles. La obra de Liliana Bodoc nos recuerda que no todos tenían motivos para festejar. Había una parte del pueblo que vivía con esperanzas prohibidas. La idea de libertad, la idea de igualdad y la idea de una patria donde cada persona valiera lo mismo. Ese deseo se mantenía en silencio porque alzar la voz podía costar caro. En ese contexto aparece Tobías Tatamuez, un joven mulato cuyo propio origen lo coloca en una posición incómoda dentro de la sociedad colonial. Su sola presencia revela que la desigualdad no era solo política, sino también racial y social. A su lado, Amanda Encinas, una joven criolla, carga con otro tipo de limitaciones, las que imponen las normas y expectativas sobre las mujeres. Su amor prohibido no es simplemente una historia romántica, es un reflejo de un sistema que decide qué vínculos son aceptables y cuáles deben esconderse. Cada encuentro entre ellos es también un acto de rebeldía, una forma de reclamar un derecho básico que muchos daban por sentado: el derecho a elegir, el derecho a ser vistos, el derecho a existir sin miedo. Gracias a Dios va cambiando.
porque eso significa que se va creciendo y se va evolucionando. Crece, mirándolo así, como se presenta, ha crecido, ha cambiado, ha evolucionado. No quiere decir que los problemas que se vivían hoy no los tenemos. Eso es importante para darnos cuenta que aunque muchas cosas han cambiado, se sigue como arrastrando estructuras mentales y de juicio que se tenían antes. Por ejemplo, el tema de la mujer. La mujer era para el hogar, cuidar el hogar, atender al marido, para que el marido pudiera realizar como correspondía toda su actuación política, económica y de dirección de la sociedad. La mujer tenía que facilitar que él se encargara de eso. Y ella entonces de la casa, pero no salir de la casa. Hoy la mujer salió de la casa, trabaja, actúa en política, actúa socialmente, dirige, tiene direcciones de empresas. El rastro de la canela muestra la revolución que estaba por llegar. No prometía igualdad para todos. Mientras algunos hombres criollos discutían libertad y patria, otros sectores del pueblo, personas afrodescendientes, mujeres y trabajadores pobres, seguían sometidos a silencio que la historia oficial aún tardaría en reconocer. Un siglo más tarde, la voz del gaucho Martín Fierro nos devuelve a otra desigualdad, más visible y brutal. La vuelta de Martín Fierro expone lo que sucede cuando el Estado, en vez de proteger, se convierte en una máquina de exclusión. Fierro regresa con la esperanza de recuperar su lugar en la sociedad, pero rápidamente descubre que para un gaucho pobre no hay ciudadanía real, no hay justicia, no hay oportunidades. El sistema promete igualdad, pero ofrece castigos, discriminación y abandono. Ser ciudadano argentino. Por lo que tengo entendido, ser ciudadano argentino sería una forma participativa, es decir, que yo pueda participar de las actividades sociales, políticas, culturales, y ya sea activa o por lo menos informativamente. Existe una diferencia muy marcada entre lo que era antes y lo que es hoy, y sí había bastantes, podemos decir, no sé si llamarlo abuso de autoridad o malos tratos, pero es importante remarcar también que en aquellos tiempos, hablando del gaucho argentino, si bien tenía muchas virtudes, también tenía algunas cuestiones negativas que eran cuestiones de rebeldía y de agresividad. Y a diferencia de hoy, no estaban amparados por la ley en lo que respecta al trabajo o a lo laboral. Tanto los gauchos como los personajes de la obra de Liliana Bodoc eran parte fundamental del país, pero no eran tratados como ciudadanos plenos. Eran vigilados, explotados, reclutados a la fuerza, expulsados de sus tierras y señalados como delincuentes. La ley estaba escrita para algunos, pero aplicada con dureza para otros. El peón rural tiene la protección de la Ley de Trabajo Agraria, que es la Ley 26.727, en la que se establecen una serie de derechos, tales como el salario digno, la jornada de trabajo limitada, las vacaciones pagas y el descanso semanal obligatorio. Dentro de la misma ley también se incluyen derechos de protección social, tales como la obra social, el seguro de desempleo, la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La obra de José Hernández denuncia que la desigualdad no solo nace en la economía o en los orígenes sociales, sino también en la forma en que el Estado decide a quién proteger y a quién castigar. Fierro, que busca rehacer su vida,
se encuentra atrapado en un sistema que lo condena antes de escucharlo. Su historia es la de tantos que hoy en día quedan a un costado del camino. Sí, yo creo que es muy grande el cambio y tiene muchos motivos, muchas razones sociales, culturales, políticas y también a consecuencia del avance de la tecnología. Podríamos explayarnos mucho, pero también lo podemos resumir. Antes sabemos que no existía la tecnología que existe ahora, empezando por la movilidad. Antes, hablando de muchos años antes, la movilización más que nada era a caballo, y hoy día ya todo el mundo tiene moto. Hablando de eso en cuestiones de movilidad, todo el mundo está comunicado con el tema del celular y ya en el campo existen las antenas de internet. Así que salen caro, pero de a poco se van implementando, y esos son cambios que se dieron, que hacen también al cambio del manejo del peón. Si bien podemos decir que es una realidad de que la mayoría no tiene estudios, pero al tener acceso a la tecnología y al celular están enterados y comunicados de muchas cuestiones laborales y que tienen que ver con los derechos del peón. Así es que tiene más posibilidad de exigir sus derechos y de también cumplir sus obligaciones. Cuando observamos ambas obras juntas, descubrimos un patrón que atraviesa toda nuestra historia. La ciudadanía siempre fue un espacio desigual, donde algunas voces pueden hablar con fuerza y otras apenas se dejan oír. Las personas afrodescendientes, los criollos pobres, las mujeres, los gauchos, los trabajadores, los migrantes, todos compartieron la misma lucha silenciosa por un lugar digno dentro de una sociedad que decía ser igualitaria, pero que establecía límites muy precisos sobre quién podía participar y quién no. Si uno no tiene memoria de lo que pasó, no tiene raíces sobre los cuales seguir construyendo. Por eso es importante conocer la historia. Entonces, lo que muestra, lo que va mostrando para nosotros mirándola, ¿cierto? Mirando para atrás, lo que ha sucedido en la historia, vamos viendo cómo es el comportamiento del ser humano, ¿cierto? En los distintos aspectos, en los distintos momentos y en las distintas situaciones en que tiene que vivir. Porque nos enseña algo. ¿Cómo se arriesgó el hombre a hacer cambios? ¿Qué es lo que produce los cambios? ¿Qué actitud tiene el hombre para poder hacer los cambios? Porque si no hubiera habido cambio de nada, hoy seguiríamos como el hombre, los primeros hombres, y viviendo de la caza, de la pesca, y seguiríamos igual. Pero porque el hombre ha visto qué necesidades tuvo y se las ingenió cómo poder llegar a situaciones de resolución de problemas que mejoraran su vida. El pasado de Amanda y Tobías, como el de Martín Fierro, nos obliga a preguntarnos qué significa realmente ser parte de una nación. ¿Alcanza con que exista una ley para que exista la igualdad? ¿O la igualdad se construye en la práctica, en el acceso real a los derechos, en las oportunidades concretas de cada persona? Este documental nos muestra cómo estas desigualdades se transforman, cómo algunas desaparecen, cómo otras persisten y se reinventan con nuevas formas. Pero antes de mirar el presente, necesitamos comprender que la exclusión no empezó hoy, es una herida antigua, una marca que atraviesa generaciones, porque mientras haya vida que valen menos
historias que no se escuchan y derechos que no se cumplen por igual, la ciudadanía seguirá siendo una promesa incompleta. Y es justamente a través de la literatura, de estas voces que la historia oficial no siempre quiso escuchar, que las podemos revelar, cuestionar y entender cómo la desigualdad ha moldeado nuestra identidad como país. Y así, entre el aroma dulce de la canela y el viento libre de la pampa, comprendemos que la verdadera patria se construye cuando todas las voces, todas, pueden por fin ser escuchadas. Porque incluso hoy en nuestras calles, en nuestras escuelas y en cada rincón donde la vida late con dificultad, siguen existiendo voces que no encuentran espacio, voces jóvenes que cargan con futuros inciertos, familias que esperan justicia desde hace demasiado tiempo, trabajadores que sostienen un país que pocas voces los reconoce, mujeres y diversidades que aún luchan por caminar sin miedo. La desigualdad no es un recuerdo del pasado, es una sombra que todavía cruza nuestros días, separando oportunidades, silenciando historias y dejando a muchos al borde de un país que debería abrazarlos. Y estas historias, las de Fierro, las de Amanda y Tobías, las de tantos que resistieron, nos enseñan que la lucha por la dignidad no terminó, que mientras haya alguien obligado a callar, mientras una vida sea menos escuchada que otra, la patria seguirá siendo una promesa que debemos completar entre todos, porque la verdadera libertad nació para ser compartida y solo crecerá cuando el país entero decida de una vez por todas escuchar incluso aquellas voces que incomodan, que cuestionan, que reclaman el lugar que siempre les fue negado. Y tal vez ese sea el desafío más profundo de nuestro tiempo: aprender a vivir con la verdad del otro, incluso cuando rompe nuestra comodidad, sostener el puente hacia quienes han sido expulsados de la mesa común, recordar que las heridas de un pueblo no se cierran con silencio, sino con presencia, con diálogo, con valentía para mirar de frente aquello que duele. Entonces, cuando la palabra circule sin miedo y el futuro deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho compartido, podremos decir que estamos construyendo algo más grande que un país. Estamos recuperando la dignidad de nuestra historia. Una historia que no pertenece solo a los héroes que aprendimos en los libros, sino también a quienes marchan hoy, a quienes resisten desde la ternura, a quienes siguen apostando por un mañana más justo, aun cuando el presente pesa. Quizás en ese gesto humilde y gigantesco de abrir el corazón al otro, la patria se reencuentre consigo misma. Quizás ahí, en la simple decisión de escuchar, de reparar, de no dejar a nadie atrás, florezca por fin ese país que tantas generaciones soñaron. Y entonces, si solo entonces, entre el polvo luminoso del camino y el murmullo eterno de nuestras llanuras, podremos decir que la patria no es solo un territorio ni una bandera, sino un compromiso vivo, el de levantar cada día las voces que alguna vez fueron empujadas al silencio.